Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Héctor Chanampe y les invitamos a compartir con ustedes un tiempo de conversación de la experiencia de nuestras vidas. Aquí estoy junto a mi esposa. Hola, bueno, le queremos invitar a estar en esta conversación, una vivencia de nuestro matrimonio de 42 años de matrimonio y que seguramente le pueden servir también a ustedes. Bienvenidos a Y Y vivieron vivieron felices felices para para siempre. siempre. No, Yo me acuerdo de varias cosas, porque tengo 20 años y soy un imberbe, con pretensiones de ser grande. Entonces, me acuerdo de mis errores infantiles. Eso. Y me acuerdo de cosas que no haría hoy día con esta experiencia que tengo, no lo haría ni nunca, jamás. De, y todo es sin maldad, por supuesto. No es querer ser, y quiero que eso se entienda bien para todos. No era la intención de ofender, tratar mal, ser indiferente, déspota, pesado, todas las cosas que se puedan imaginar, no era mi intención, sino que como un artista me fluía la tontera. Y Pero hay gente que tiene a lo mejor 20 años y se está recién casando. claro, claro, ¿Cómo fue un consejo entonces para ellos? pensar en el otro, no en el uno, porque uno cuando estáis pololeando decís sí, que yo pienso todo en ella, pero en realidad no, pues, no, uno siempre está pensando en su felicidad. Y a lo mejor es fuerte esto que voy a decir, pero después uno lo aprende. Yo he sido cristiano toda la vida, entonces, pero cuando uno recién se casa, está primero el amor eros, para el pololeo y todo eso, el eros primero, uno está pensando en el amor del Señor, porque sería mentir. Aunque cuando yo conocí a la Leida no le miré el cuerpo, la miré a ella, le miré la cara. Digamos, muchos no me van a creer, pero yo, ¿Confirma o desmiente? claro, le miré la cara y su carita me gustó. es que era yo Eh, bonita. es que no la llevo bonita, es bonita. Es bonita toda la vida y ella lo sabe, por eso es así también. Oye, mamá, ¿tú sentías bonita cuando eras chica? Sí, ¿Y es cómo te que das cuenta? ¿Lo porque toda la mirabas? gente me decía. Desde chiquitita la gente me elogiaba por eso, pero es que no es que no quiero ser como, que creía, no. No, es que la gente me decía Pero que era bonita. la señora o los hombres de tu edad. No, la señora, los vecinas, Pero mi algunos hombres compañera. también, pues no todas las mujeres. Obviamente que sí, seguramente, ¿Eres pero pretendida? sí. No, cuando eras chica no era pretendida, por eso que digo que no. No, porque lo que pasa es que me decían las señoras, las amigas, todo eso, porque ella era muy tímida y tenía cara de guagua. Entonces los niños no me miraban mucho como mujer. Yo tenía 12 14 años y parecía una niña chica, porque era bajita más encima, así que no era de esa forma que me están diciendo ahora ustedes. Ya, ¿y No. cómo comenzó el pololeo de ustedes? ¿A dónde se conocieron? Cuéntame. Fue, como dice Charlie Busto, una tarde de domingo, cuando a la iglesia fui. Porque toda nuestra vida en torno a eso. Había una competencia de escuela dominical y nos mandábamos espías de una iglesia a otra. Y la Leida llegó con una espía a la iglesia donde yo asistía. ¿Cómo eras pía? Bueno, estábamos con la iglesia de Reina de Chile, que Mm, claro. se llamaba así, y yo por primera vez fui a esa iglesia y me encontré con las hijas del pastor, con las chicas de esa iglesia que iban a ir a la iglesia del Salto. Y yo iba en ese grupo, también habían hermanos, porque estaba el Hugo Jiménez, también uno de los jóvenes de ese lugar, y nos fuimos para allá.
ahí llegué a la iglesia, estaba en una escuela dominical. Sí, po. Y después de eso me acuerdo que nos vinimos caminando hacia la iglesia, la otra iglesia de Reina de Chile que quedaba cerca relativamente, 7 cuadras era. 7 cuadras, como lo dice él, porque él lo sabe todo. No Y sé todo. No. bueno, y ahí conocí a mi esposo. ¿Y cómo fue cuando lo viste? Ay, ¿Te era, cayó bien? ¿Te cayó mal? era muy molestoso porque y venía molestando a otras niñas. Claro que él era chico todavía, tenía como 16, 15 años y le venía tirando piedra, así como dice la canción, a Lía, a la hija del pastor. Entonces, ¿La hermana Roxana? Entonces, claro, La hermana de la hermana. la hermana de la hermana La hermana Roxana, y veníamos todas, y yo venía con el Hugo Jiménez, creo, y con Roxana, pero yo decía, ¿cómo le tira piedra a esa niña? Yo decía, ¿cómo es así? Y entonces ahí yo lo encontraba súper mal educado. Y ahora Y- sabéis por qué le tiraba piedra. no. Oye, Entonces, pero era molestoso. era todo molestoso, eso, pero- le gustaba decir chistes, que los chistes eran medios negros, porque a uno como que las dejaba chiquititas, sí decía, sí. Yo lo único que trataba que no estuviera cerca mío porque para que no me tirara un chiste Ah, y me diera vergüenza. ¿Y en el escenario cantaba algo así, mi papá, que llamaba la atención ahí desde...? Llamaba más la atención, yo creo, predicando. Ah, en ese tiempo ya predicaba. Sí, ya predicaba, empezó a predicar y también a cantar, pero llamaba más la atención cuando predicaba. Y claro, y ahí habían muchas niñas que lo pretendían y así lo conocí, pero para mí era muy pesado con los chistes, entonces yo ahí ¿Te intimidaba su humor? sí, me intimidaba demasiado. Por eso que el humor negro como que... Pero ahora ya me amisté con ese amor. Ahora es mi amigo, el humor negro. Sí, no tenía ninguna pretensión de caerle bien a nadie, yo en realidad. Yo me recuerdo que de verdad era yo nomás, po. Era yo diciendo cosas, haciendo cosas, no con el fin de caerle bien a nadie. Y eso era, Era no como sé si Chino era Río. bueno. Era Era como como el Chino sí. Río. Y tenía un humor especial, no, lo tengo todavía, ¿no? Trato de dominarlo. Eh, pero a mí me impresionó justamente eso. A uno le impresiona, y yo creo que todas las personas pretenden eso, po. Esta niña difícil hay que conquistarla. Esta indiferente, esta que yo digo un chiste y no se ríe. Entonces a uno le llama la atención eso, no sé si a otros, pero las que se ríen al tiro no califican. Eh, entonces, pero fue hermoso porque me gustó su actitud y de señorita. Y siempre y me sigue gustando después de 42 años su actitud de señora, de dama. Y eso me desafía a mí también. Porque si uno está al lado de una dama, tiene obligatoriamente que ser caballero y respetuoso. Claro. Oye, y para esto, supongamos que se dice ahora siempre que los jóvenes tienen que orar por la mujer de sus sueños, como que el Señor va a traer... la relación de ustedes a lo mejor no fue así, pues no fue que uno de los dos oró para que alguien apareciera, sino que se fueron conociendo. No fue oración, sino que yo creo que el Señor ve mucho en nosotros nuestro futuro. Si de verdad Él conoce el futuro, yo entiendo así, ¿cierto? Con los años de experiencia, yo entiendo que el Señor conoce tu futuro y quiere lo mejor para ti. Pero no sé si me va a sonar aberración esto que voy a decir para muchos teólogos y pastores, pero el Señor no te dice, espera que tú lo descubras y lo entiendas, pero no te lo revela porque Él, si tú estás en el propósito de Él, va a empezar a buscar cosas que están en su propósito, po.
pero también a otros les dice, po. Pero no es que uno oró. Es más, bueno, la Leida sabe porque estoy aquí. Entonces yo estuve en una reunión y el Señor me dijo a mí, por una persona, me dijo, esa mujer no es para ti, yo tengo una mujer para ti, perfecta para ti. Y obviamente estaba hablando de la Leida, porque no me cae la menor duda. Entonces creo que uno también tiene que ser sensible a Dios cuando te dice. Ahora, hay mucha gente que ora por eso, pero no sé si les resulta, porque he encontrado a tantos que oran y han dicho, oye, este amor nació en el corazón de Dios después no y están duran como... como, ¿puedo decir una palabra, un lenguaje coloquial? Claro. Duran menos que un pollo para 15. Entonces, no sé, porque estoy la experiencia tuya al respecto. Oraste por este bombón. Digo bombón porque si estoy al sol me derrito. No, no, yo de verdad que no oré. Yo no oré, sino que yo estaba orando y yo le estaba diciendo al Señor que yo no me quería casar. Era una cosa muy diferente que yo estaba diciendo, que yo no me quería casar, que yo quería hacer otras cosas y vino una palabra a mi vida y me dijo que sí me iba a casar, que Él tenía alguien para mí, que yo me iba a casar y iba a ser cuidada por Él. Así que sí me habló el Señor, pero y me dijo también que era Héctor, y en esa parte yo no decía, Señor, pero ¿por qué si a mí no me gusta él? Más encima que es así, tan desordenado para decir chiste y todo Tampoco eso. señorito. Tampoco señorito. Y, pero sí el Señor me habló y me dijo. Entonces yo dejé ahí nomás, yo dije, no, esto no debe ser, no. Esto no es de Dios. No es de Dios, no, creo, es mi cabeza que está funcionando mal. Y pasó mucho tiempo que él anduvo con otras chicas, qué sé yo, y un día él se acerca a mí en una micro, porque fuimos a una confraternidad de jóvenes, a Ochagavía me parece que fue, y él se sentó a mi lado y Leonor Torres se salió de ese asiento para que el lector se sentara al lado mío. Parece que estaban como coludidos así. Así que él se sentó a mi lado y empezó a hablar conmigo y ahí recién comenzamos a hablar. Y ahí como que empezó recién a como a ser amigo o a conversar. Y de ahí como que empezamos a hablar y después un día fuimos a comprar dulces, me invitó a comprar dulces, estábamos en una vigilia me parece, fuimos a una confraternidad, otra confraternidad, que pasamos puras confraternidades. Sí, pues hartas actividades. Hartas actividades y eran bonitas. Me invitó a comprar dulce y bueno, el comprar dulce fue el primer beso. Así fue nuestro comienzo en un paradero del Salto. Portugal, el del Salto. Portugal Salto. Claro. Oye, antes hacían parece que hartas confraternidades. Sí, eran bonitos Sí, porque sí. ahí nos juntamos todos los jóvenes y había una convivencia muy hermosa, ¿cierto? Sí, sí, hermoso. Sí, era bonito. Ahí salía a pescar nosotros los jóvenes. Pero si no había en río, Héctor. Sí, pero había había un mar. pececillas. Había pececillas. Ya, y empezaron a pololear, y ¿en qué momento se separaron? Porque sabemos que se separaron y ¿cómo cuentan esa Sí, hubo el gran problema con, sin llorar esto, era mi vivencia personal, ¿cierto? Hablamos de las familias convencionales y de las familias que no están bien. Entonces yo soy segundo hijo de la María Miranda. Mi primer hermano duró 7 días, murió. Y después mi señora madre, que enviudó de mi señor padre, se casó de nuevo. Entonces
llegó un momento en que mi padrastro dijo o yo o él. Y mi mamá cariñosamente, como yo era su hijo regalón primogénito, dijo él, pero era él se va. Yo no sabía esa parte. Así que me subieron las cositas a una camioneta y me fueron a dejar donde un tío. Después no sé qué cosas pasan, pero yo me tengo que ir a donde otro tío, Limache. a Limache, a 130, 115 kilómetros de acá de Santiago. Y entonces entiendan esta contextualización que es importante. Sin iPhone, sin iPad, sin celular, a 115 kilómetros de distancia de Santiago, no hay manera de comunicarse excepto por alguna cartilla por ahí, que esa se demoraba mínimo 7 días. O sea, yo la escribía, se la mandaba 7 días, vuelta, y sin contar con la astucia que la respuesta de ella me la escondieron. Entonces se complican las cosas, pero ahora sí de verdad, como aquí está involucrado, como en gran toda nuestra vida Dios, Él permitió que nos volviésemos a juntar. Ahí en la famosa placita que está frente a Santa Rosa con la Alameda, Ujú, de donde, Santa Lucía, claro, donde claro. empieza hay una placita que ahora está cerrada, Sí, sí. pero en esa placita Miraflores. claro, esa placita nos juntábamos los dos. Y ahí nos juntamos de vuelta, pasaron varias cosas, pero nos juntamos de vuelta y de ahí vivimos juntos 3 años pololeando a la antigua, ¿cierto? Y las únicas veces que nos podíamos juntar era Cuando el íbamos a la culto. iglesia. Entonces, la pololeada era después que termina el culto, a la Ajá. casa, Ah, ya. a la casa. Y eso lo hicimos durante 3 años y Bueno, igual nos pillaron, pues. sí, pues nos Ah, pues estaban pillaron. escondidos. No estaban sin permiso Sí, de los papás. Sí. era sin permiso de los papás porque el don Pizarro era pesado el Y caballero. mandaba al Marco a Claro, y vigilarnos. mandaba el Marco a vigilarnos y gracias a Dios que el Marco nos pillaba porque ese era el sapo de mi suegro. Perdón, el espía, el espía. Pero había otro espía y ese espía era buena onda, pues ese espía era Juan Esteban. Juan Esteban. Y Juan Esteban, que el Señor lo tenga en su santo reino, pues, partió luego. Juan Esteban era chistoso, gracioso, era la vida de él era así, entonces él nos seguía y nos seguía a la distancia, ¿no? Po, y esperaba que yo me fuera y acompañaba a la Leida para casa, pero yo trataba de dejarla lo más cerca posible de su casita, que era en el centro de Santiago. Ah, ya. Y ahí se separaron y tú en un momento te fuiste para Paraguay. Claro, ¿Cómo fue? claro, porque mi mamá y mi papá tuvieron la buena idea de irse a Estados Unidos los dos juntos. Bueno, y eso Porque se nosotros, ganaron un premio. claro, se ganaron un premio de la Polla Gol en ese tiempo. Que sería experto ahora. Entonces ellos se fueron los dos a Estados Unidos a vivir allá un tiempo y bueno, y yo me quedé con mis hermanos, mis hermanas en la casa y yo tenía 17 años, entonces era igual chica, pero tenía toda la responsabilidad de la casa, de pagar la luz, el agua, todas las cosas que Un adulto tiene que tiene que ver hacer. en un hogar, lo tenía que hacer yo y tenía que yo también recibía el dinero que me mandaban para que me alcanzara el dinero toda la semana, porque de verdad me mandaban semanalmente el dinero y, y yo tenía que ir a la feria a comprar, tenía que hacer el almuerzo a los niños, todas las cosas. Y además estaba estudiando. Entonces se me hizo muy difícil estudiar, ya mis nervios no... Ay, pero es que esto, sácalo. No importa. Dale. Creo que esto todavía no lo tengo, lo he echado para un lado
y lo tengo guardado porque la verdad que esa parte que mi mamá se haya ido a Estados Unidos y me haya dejado sola, no permitió que yo estudiara, no permitió que yo viviera mi adolescencia, no permitió muchas cosas. Me permitió lo que sí me permitió es madurar más temprano, ser responsable, no equivocarme, tener todo en orden. Así que no pude nunca ser desordenada. Y eso también es fome. No sé, no haber sido un poco desordenada, aunque sea chiquitito, no pude. Yo te autorizo a desordenarte cuando quieras. Desordenar toda la casa. Si quieres desordenar otras cosas, voy a hacerlo. Cosas No, tuyas. pero mira, no pude hacer nada, ni siquiera estudiar. Por eso que los hijos deben entender por qué ella es así. Claro. Dónde vienes, dónde estás, a qué hora llegas, por qué. Y porque eso creo que ella no lo tuvo, po. Yo lo veo desde acá. O sea, para mí bacán que nadie me haya llamado y me haya importado un cuete a qué hora llego y dónde está y dónde me queda, porque yo ahí es donde veo las diferencias de las familias. ¿Entiendes? O sea, tenía papá y mamá, la dejaron sola. Y eso es más terrible que no tener y saber que no está. Saber que no está. Y yo siempre, y de hecho nosotros hemos aprendido eso. Hay familias que están constituidas bien, entre comillas, ¿cierto? Pero ninguno se hace cargo de sus roles. Claro. Y eso habla, es más terrible todavía que lo que nos pasó a los dos, que no digo que sea el drama del mundo, ¿me entendí? Pero que mi mamá no haya dicho, no, prefiero a este señor y tú te vas donde tus tíos y su mamá y su papá nos vamos a Estados Unidos a buscar Buenos Horizontes, cuando todo esté bien nos mandamos a buscar, que dos personas que estén acá y no cumplan sus funciones. Entonces todo eso nosotros lo hemos juntado, las experiencias negativas de ella, las negativas mías, e hicimos esto que se llama Chanampes Pizarro. O sea, Minister. y al final yo digo no pude permitir ser desordenada, porque podría haber sido desordenada, Sí, podría haber sido desordenada, hasta contigo podría haber sido desordenada, ya vamos a la cama, y no lo hicimos así, Sí. ¿cierto? No lo hicimos así. No fui nunca desordenada. Nosotros Fui éramos muy felices en la responsable. plaza. Sí. Ahora somos felices en las dos plazas. Sí, porque la de una plaza es muy incómoda. Oye, ¿te fuiste a Paraguay? Ah, de veras. Sí, Pero viste, me lleváis para otra parte tú, a las para donde plazas. siempre. Ya, y mi mamá llegó de Estados Unidos y dijo, no, Uy, sí. nos vamos a Paraguay. Y ahí nosotros estábamos pololeando. Claro que Héctor siempre casi de Limache, pero él venía acá a Santiago y ahí nos veíamos. Y nos fuimos a Paraguay. Ahí fue triste un tiempo, pero fueron 6 meses, parece que estuvimos separados. Sí, Y yo le mandaba carta a Héctor y él me mandaba carta a mí. Era una y una. Entonces, una vez yo estaba trabajando y le dije a mi hermana a mi hermana Briseida, oye Briseida, ¿me puedes echar esta carta? Porque yo no alcanzo a echarla. Y me dijo, sí, yo te la echo. Ya le dejé el dinero, la carta y ya para que la fueran a echar. Y yo pasaban los días, los meses y no recibía la respuesta. Una respuesta a esa carta. Y claro, y entonces yo pensé que ya no pasaba nada más, que ya él no me iba a escribir más, o se había encontrado otra niña y había quedado todo ahí nomás. Así que yo estaba triste y esperando y no pasaba, no llegaba ninguna. Y como yo era un poco orgullosa, o sea, no un poco, era tremendamente orgullosa, yo no iba a mandar otra carta. No. Yo dije, esa es la carta que yo mandé y si me llega la respuesta, yo sigo. Si no, no, hasta acá nomás. Así que no llegó carta. ¿Hasta cuándo?
tú tienes la otra parte. ¿Qué había pasado ahí? Ah, ¿No te llegó la carta? claro, yo es que no me acuerdo la fecha, pero si la puede googlearla el negro, el aniversario de la muerte de Elvis Presley. No tenía nada que ver la cuestión. ¿Pero por qué? Porque yo voy a la iglesia, desde Los Espejos voy en la San Eugenio, me acuerdo todo, cosa importante de mi vida. Voy en la San Eugenio y 16 de agosto de 1970. y voy para allá y se están acordando de Elvis Presley en la micro, porque tenían radio las micros en ese tiempo. Todavía tienen, pero ahora escucha solo el... Pero se escuchaba toda y estaban hablando de este tremendo y de repente la micro va a doblar hacia Recoleta y veo a la Briseida, a mi cuñada. Qué raro, dije yo, ¿cómo esta? Si se fue a Paraguay también. Y la veo que va echadita para atrás porque estaba embarazada. Y me bajo. Toco el timbre y me bajo porque ya iba dando la vuelta, así que me bajo, cruzó el puente Recoleta, me bajo y empiezo a caminar por San Antonio a encontrarla. Y la encontré, po. Y era ella, po. Dije, Briseida, ¿qué estás haciendo acá, pa? Ay, sí, me dijo que me vine por paga, no me acuerdo el cuento grande. Pero me dice una cosa, oye, te tengo una carta que la Leida te mandó. Sí, me la mandó contigo, ¿y cómo me iba a encontrar? ¿Tú sabías dónde vivo? Ya, pero vamos para mi casa, ¿que me acompañáis? Sí, pues te acompaño, así que me fui con ella, tomamos una micro y nos vinimos acá al paradero 21 por ahí de Santa Rosa y me entregó una carta abierta, sin sobre, la había leído. Y cuando leí esa carta me preparé para irme inmediatamente porque estoy enamorado terriblemente hasta las patas. Perdón, hasta los pies. Y preparé todo con mi familia y le debo gran parte a mi familia. No sé cómo mi mamá era, no sé si fue tan buena mamá, pero ahí todos se unieron, eran mis hermanas, mi tía Nona, tengo que reconocerlo, y mi mamá. Y ellas empezaron a hacer todo un maneje. Se compraban algunas cosas para vender. Estábamos en los 80, tengo que quedar claro esto. Son los 80, crisis mundial, terrible, no hay plata. El dólar costaba 39 pesos. Todavía me acuerdo porque cambiamos dólares. Y yo llegué con $100 allá a Paraguay. ¿Y por qué había que juntar? Porque me fui en avión. Nadie de mis parientes nunca había andado en avión, estoy hablando de los 80, así que se juntó, mi mamá juntó ese dinero, me compraron el pasaje y me compré ropa nueva, de todo, y preparé todo y en junio, ¿cierto? Sí. En junio partí para Junio, Paraguay. ¿Y ahí ella sabía que tú ibas? Sí, Sí, pues sí, sí. sí, porque él había escrito, yo recibí la carta y le escribí inmediatamente y la mandé por vía rápida. Ya. O sea, era carta aérea, porque había sobre aéreo y terrestre. La mandé por vía aérea y la recibió rápido y le dije cuándo me iba y todo eso y qué glorioso haberme encontrado con ella ya. Pero la encontré y me quería devolver al tiro. Claro, simplemente por el clima, porque yo me fui de Pudahuel, se llamaba el aeropuerto de Pudahuel, y tomé el avión, habían 4 grados bajo cero, en el mes de junio, pleno invierno, po, y llegué allá y ya habían 45. Claro, pero no sabía yo que habían 45 hasta que llegó la Leida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, para ese tiempo, ¿cierto? Acá el aeropuerto tú llegabas ahí, bajabas ahí a la loza, caminabas ahí, subías ahí la escalinata, te metías ahí al avión. Allá no, pues el aeropuerto que estaba en Luque, en Asunción, ¿sí? La Manga, pues como es ahora, pues. Y la Manga se conectó a la y yo pasé por dentro, aire acondicionado. Hasta que llegué al lugar de espera, había aire acondicionado, sí que no, pero cuando yo veo la Leida que viene, corro, abre la puerta y me llega ese... Oh, Era un Dios. horno. Como Era que tú un metes horno. a un auto Era un en el sol. horno, pero terrible. Yo nunca había estado en 45 grados de calor, po. Jamás, porque aquí no había en ese tiempo 45, ni ahora, pues, cuánto, 37 máximo ha habido, y eso fue fuerte para mí.
Y ahí comenzó nuestra querida aventura, porque además muy dispersas pueden haber sido nuestras mamás, pero eran chapadas a la antigua. Claro. Entonces llegamos y como a los 3 días, me recuerdo yo, aquí hay un calendario, me dice mi suegra, lo puso encima de la mesa. ¿Cuándo se casan? Yo digo, ¿cómo cuándo se casan? ¿Cuándo se casan, po? Porque tú llegaste a mi casa, al frente estaba la iglesia de Dios, sin querer queriendo, al frente estaba la iglesia de Dios, el templo central de Paraguay, y me dice, la gente está mirando que usted viene, entra de brazo con mi hija, y obviamente la gente va a hablar y yo no quiero que hablen de ella, yo tampoco. Entonces fijen fecha y fijamos el 15 de agosto. Y aquí mire que hay un feriado, porque era junio, julio, agosto, perfecto. Sí. 15 de agosto de 1981. Fijamos la fecha. Ya, se casaron. Y empezaron y ustedes iban a la iglesia. Claro. El asunto es que la verdad que era tan cortito el tiempo, pues, llegó en junio y teníamos que casarnos en agosto y el Héctor no tenía trabajo. Empezó a trabajar con mi hermano Juan Esteban, no, Y con el Marco. Con los dos. Con los dos, y hacer dinero para poder alquilar una casita para poder vivir, porque no íbamos a venir con mi mamá y mi papá, no, con mi mamá, porque mi mamá estaba. Así que tuvo que trabajar y entonces no teníamos nada, la verdad que no teníamos nada como para comprarme un vestido, como para todo eso, o sea, y no teníamos nada. Como dijo Ditborg, como... no tenemos nada y queríamos hacerlo todo. Claro. Y el Héctor tampoco tenía traje, andaba con jeans, nomás fue. Entonces era como muy estresante. Pero como Dios siempre está presente en nuestras vidas, y las hermanas nos querían mucho, de verdad que nos querían mucho. Sí. La esposa del pastor César Y las viejitas también. y la hermana Dina, había una hermana que se llamaba Dina, ella sabía mi condición y cómo estamos, todo lo que había pasado y que había llegado mi futuro esposo y todo. Entonces ella me buscó un vestido, me vistió ese día, me arregló todo. Ella me llevó a la peluquería, me hizo todo. Y era un vestido muy hermoso y justamente me quedaba pero a la perfección. Y con una cola muy larga, un vestido que cualquiera novia hubiese querido tener, y un ramo maravilloso, hermoso el ramo que tenía también, así que era espectacular. Estamos mostrando la foto ahora, está pasando la foto ahora. ¿Ah, serio? Está pasando y lo hermoso fue que pusieron una alfombra blanca, que no le habían puesto a nadie. Habían muchos matrimonios en esa iglesia, Sí. pero a nadie le habían puesto esa alfombra blanca. De hecho, se preguntaban algunos, ¿por qué hay alfombra blanca? Bueno, pero ahí siempre nosotros vimos la mano del Señor bendiciéndonos. Y de otras iglesias fueron a vernos. Siento que no nos habíamos invitado. La iglesia del Carmen, todos los jóvenes fueron. Sí, de Villa del Carmen. De Villa del Carmen. Y fueron de varias iglesias. Nos hicieron despedida no sé por qué también. nos querían igual. Sí, nos querían mucho. Y que pasaba algo raro conmigo, por supuesto con ella, pero yo llego y tengo 20 años. 20 años, pues, o sea, la edad del toto. Claro. Ay, de veras. La edad del toto, y yo pienso ahora, gracias Señor, digo, no. Entonces yo llego y como llegué un día viernes, hablé con el pastor y le dije de dónde venía, y el pastor me dice a mí así: bienvenido a Paraguay, esta es la iglesia central, usted predica el domingo. Tengo 20 años, voy a predicar en el templo central. Por primera vez, no, o sea, ellos hablan guaraní y hablan español, no con los modismos nuestros. Sí, y yo predico el día domingo, y las primeras que me abrazan cuando bajan son las abuelitas. Unas abuelitas dicen muy linda palabra, Dios nos habló, y yo ahí entiende uno el llamado del Señor, porque a los 20 años yo ahora estoy cierto, tengo 62, y llega un cabro chico con una carta
a mi iglesia, me dice, ¿sabe que yo vengo de allá y Pero que probar. vengo de Venezuela y traigo esta carta, yo soy miembro? Muy bienvenido, siéntese nomás, escúchame predicar. Lo hago yo, pero mira lo que pasó. Y más todavía, po. Y después estoy en la escuela dominical y el profesor le hago una pregunta al Era un profe. doctor él. Era un doctor, claro, doctor veterinario. Era doctor. Y era el profesor de los jóvenes. Y le hago una pregunta y no me la sabe responder, porque no tenía por qué saberlo tampoco. O sea, yo no le estaba preguntando, voy a ver si sabe no. No, Dios sabe que esa no era mi intención, sino para que el auditorio entendiera clarito lo que la Biblia dice, porque si tú decís una cosa así nomás, entonces yo le pregunté, ¿y por qué eso? ¿Por qué pasó eso? Y él no supo responder y podía haberme dicho, mire, lo voy a averiguar, voy a leerlo y el domingo le doy la respuesta, sino que terminó la clase y me toma el libro y me dice, tome, haga la clase usted el próximo domingo. Y pasé a ser después, inmediatamente, el profesor de los jóvenes. ¿Y para qué te digo la pregunta que después le hice al profesor de mi esposa? No, pero te digo nomás, po. Entonces son cosas que el Señor hizo con nosotros, que nos ayudó, nos bendijo y pagamos precio de novato porque nos casamos. Nos casamos y vamos a una reunión de pastores, po. No éramos pastores, po. Éramos simples hermanos nomás, po. Pero como la Leida era la sobrina del supervisor y yo me casé y era el sobrino político del supervisor, fuimos a la reunión y el pastor dice, ¿cuántos de los ministros que están acá? Y estaban todos los pastores, pero la reunión de pastores era como convención, una cosa así. ¿Te acordás, no? Sí. Dice, van a ir a predicar a Pedro Juan Caballero. Nosotros estábamos con la ley de... Pero ahí ya estábamos casados. Sí, pues, estábamos casados, estoy diciendo, pues, estábamos casados. Y nadie levanta la mano y la levantamos nosotros. No teníamos idea para qué levantamos la mano. No sabían que era Pedro Juan Caballero. No sabíamos qué era, dónde era y mucho menos cómo era. Tú levantaste la mano. Yo levanté la Yo no mano. levanté Pero al la levantar mano. la mano yo la levantó ella porque somos dos, los dos somos uno. Pero esas son cuestiones, como bien diría uno, espirituales. Pero la incidencia aquí dice que ella nunca se le olvidó porque ella guarda historia en su corazón y guarda rencor en su corazón también. Y entonces yo como dice ella, yo trabajaba, claro, trabajábamos. No había esa semana de luna de miel, no, nada, pues había que ir a trabajar. Entonces el día me gasé, el único permiso que me dio el pastor fue el día domingo siguiente después de mi casamiento. El pastor me dice, mañana usted no venga, está recién casado. Era pecado. Claro, va a pecar me dijo, va a pecar a la noche, así que no se aparezca por acá el día domingo y nos dio libre ese domingo. Así que... Pero nosotros fuimos igual. Y fuimos igual al culto, a la escuela dominical no fuimos. Todo ojeroso, así. No. Claro. Y fuimos igual al culto, pero a la escuela dominical no fuimos. Y el día lunes mi esposa me preparó un rico charquicán, que era su platillo favorito, para esperarme a mí, que llegaba después de las 2 de la tarde. Me esperó con almuercito. ¿Y qué pasó con ese almuerzo, amor? ¿Sabes tú qué es lo que pasó? Pues, No, ¿para qué me porque preguntas? en el corazón tuyo está, pues. Tú lo preparaste, yo no estaba. Bueno, Yo llegué cuando estaba listo el plato. uno siempre quiere hacer las cosas que a uno le gustan para otras personas. Y aquí yo me equivoqué. Porque yo dije, voy a hacer un charquicán, voy a comprar chocolate. Más encima que allá en Paraguay Todo es chico. cuesta encontrar las verduras. Así que me fui al mercado, que quedaba lejos, fui caminando y con mucho sol. Compré todo lo más de verdura que hay. Espinaca, el choclo, para que no le faltara nada. Y cuando llega me dice, ¿y por qué hiciste esa cuestión si a mí no me gusta? Y ahí quedó la olla con charquicán y no quiso probarlo. Yo le dije, pero pruébalo si está muy rico. No, pruébalo tú, cómetelo tú, pero yo no quiero, me dijo. Entonces, claro, él me dice, no es que yo guarde rencor, no es que guarde rencor,
Eso es para contar algo acá. Pero, ¿saben qué? Hay una cosa que siempre dicen los hombres. Cuando la embarran, ellos dicen, es que tenéis que olvidar eso, es que lo tenéis que olvidar. Pero solamente quieren que olvidemos las embarras que se mandan. Porque, claro, no quiere que las recordemos, pero eso es imposible. Así que, bueno, pero es una anécdota, esto es una anécdota, que yo hice algo, una comida que a mí me gustaba, pero no tenía idea, porque ahí nos estábamos conociendo recién, estábamos recién casados, no sabía que no le gustaba el charquicán. Y ahora lo come, pero con recelo, pero lo come. No, si no, con recelo. Pero si tú, He ganado. pero si tu yo de ahora, ¿te lo comerías ahí ahora? Sí, pues, Si tú tienes 20 sí. años, Claro, si tú eres... Sí, pues, por supuesto, Ah, eso dije con toda la antes. información. Por y supuesto todo. que sí, pues, y por respeto y por amor a la dedicación de haber hecho algo con... Pero no, pues dije, no me lo como y no me lo comí, salí, compré 2 bistecs y le dije, hacete estas Más cuestiones, para encima, eso vamos. me hizo hacer más, ¿viste? Y el chiquicán quedó en casa de mi mamá. Menos mal que vivía cerca, así que lo aprovecharon ellos. Sí. Así que pocas veces como charquicán sí en esta casa. Un resumen del primer año de su matrimonio. De ahí, desde que estuvieron ahí, ¿pasó algún milagro, alguna cosita? Sí. A ver. Sí. Sí, quiero contar algo que, porque como nosotros estábamos recién casados, Héctor tenía que trabajar con mis hermanos, entonces pagar arriendo, pagar el agua, la luz y todo eso, se llevaba gasto y yo no trabajaba. Porque la verdad que él, como tenía 20 años y era lo antiguo, no me dejó trabajar. Y lo otro, ¿Pero tú querías ir a trabajar? yo cuando el Héctor llegó allá, yo estaba trabajando en una clínica de naturista. Era como una clínica donde llegaban enfermos, para que había niños de cáncer, y también había baños de cajón. De cajón. Y yo trabajaba ahí, solamente trabajaba en la sección de mujeres y yo le tenía que pasar la toalla y todas esas cositas y echarle leña a las calderas que estuvieran bien en lo caliente, que tenían que estar a cierta temperatura. Así que en eso yo estaba y mi esposo me fue a buscar porque yo no tenía que trabajar. Claro, en los años 80, en ese tiempo, la mujer no se dejaba trabajar, tenía que quedarse en la casa. Bueno, ese era el pensamiento antiguo. Ahora, gracias a Dios, que ha cambiado harto. Ese modelo. Pero además yo había quedado embarazada. Yo me casé agosto y sacando la cuenta, porque me la sacaron. Mi hijo David, cuando ya estaba grandecito, tenía como 15 años, cuando sacó la cuenta para saber si yo había... 19 de agosto. Claro. Así que yo quedé embarazada como al tiro, inmediatamente, después del 15. y estaba embarazada ya cuando estábamos hablando del milagro. Y en ese tiempo Héctor le costaba ganar el dinero. Fue heavy al principio. Sí, era pesado. Era pesado. Y un día nosotros no teníamos nada, de verdad que no teníamos nada. No teníamos nada para comer. Así que ese día ayunamos. Ayunamos, nos fuimos a la escuela dominical así nomás. Nos fuimos a la escuela dominical así nomás. Y después volvimos a la casa y no teníamos nada que comer. Y yo no sé por qué nos fuimos a mi mamá a pechar. No tengo idea por qué no lo hicimos. A lo mejor era muy Porque está pesado tu taita. orgulloso, ¿no? No sé por qué, pero no fuimos. Sino que nos quedamos en la casa ahí. Y de repente golpean la puerta. Y salgo y era una hermana de la iglesia. Sí, de veras, así. Y era una hermana de la iglesia que venía con unas bolsas
Y ella traía de todo, traía leche, traía pan, traía de todo, de todo traía. Y también nos traía una ofrenda, un dinero. Y ahí yo vi, uy, dije yo, pero si de verdad nosotros no teníamos nada, ¿y Y no cómo? le dijimos Y a ella, nadie. y ella me dijo, el Señor me mandó. Ella se puso a llorar y me dijo, el Señor me mandó. Y, y ahí vimos la mano del Señor. ¿Cómo Dios sabía? Bueno, obviamente que sabe porque Él lo conoce todo, pero hizo que esa persona fuera a mi casa y me llevara alimentos. Y no fue la única vez. Sí. Ha sido muchas veces. Bueno, pero vamos a dejar hasta ahí nomás porque el primer año de casado, después vamos a ir hablando de los otros milagros que Dios ha hecho en nuestras Sí, vidas, hay varias porque hay cosas muchos. que uno enseña y que las vivió. No es porque uno ahora sea pastor, y lo que queremos que la audiencia sepa es que nosotros no éramos pastores. No. En ese tiempo, claro. Íbamos a la iglesia y éramos miembros de la iglesia. Entonces, como dice mi esposa, costaba porque había que caminar nuestro trabajo era caminar todo el día. Vendíamos cortes de género sin ningún sentido, no tenían, eran o rectangulares o cuadrados, claro, Telas. eran telas nomás. Y teníamos que salirla a vender y la gente las compraba, po. No sé cómo era, pero la gente compraba para hacer, en vez de vender un pantalón, estamos en 81, entonces era un corte de género para hacer un pantalón. Y la gente, y lo vendíamos así con tarjeta. Recordando que éramos inmigrantes también. Para otros chilenos, claro, para otros chilenos era trabajo de inmigrante en realidad. Y entonces me recuerdo que nosotros entregábamos y los cortes de tela, suponte tú, costaban 5.000 guaraníes. Y te daban de pie el 10% era 500 guaraníes. O sea, tenías que vender 10 cortes de tela y te ganaba ahí 5.000 guaraníes. Y me recuerdo que me gané 5.000 guaraníes, po, con sudor, con 45 grados, caminando al sol. Y entonces llegué en la tarde al culto, tiene que haber sido día martes o jueves, y una voz me dice, ¿y el diezmo? Una voz me dice, no el pastor, no está predicando el pastor, porque el diezmo es una cuestión espiritual, es un compromiso con Dios nomás. Entonces, porque Dios sabía que yo iba a ser pastor, po, y que me iba a trabajar con todo este asunto de las leyes espirituales. Y, y, y yo gané 5.000 y dije yo en mi banca yo dije, el pastor no salió conmigo, no caminó todas las cuadras que yo caminé, no habló todo lo que yo hablé para vender todas estas telas, ¿y por qué tendría que yo darle 500 si ni siquiera me acompañó? Entonces me dice el diezmo, otra vez, la voz. Entonces yo tomo un sobrecito que hay, me dice, yo te voy a bendecir el diezmo. Entonces yo saco y echo un billete de 500 guaraníes, todavía me acuerdo, lo cierro, le pongo mi nombre, lo tiro en la cajita, porque había como una alfolía delante, y lo suelto. Cuando suena, me tocan el hombro. Y yo me doy vuelta y era el doctor. Oscar. Y el doctor me dice, hermano Chanam, el Señor le mandó esto. Y me pasa 5.000 guaraníes. Yo me acuerdo muy bien de eso porque el lector quedó como anodadado así. Sí. Entonces yo entiendo que esta no es una cuestión ni de la ley, ni antes de la ley, ni que si la Biblia dice de que los pastores son ladrones, que no, porque a mí ese asunto lo trató Dios conmigo para darme una lección de dependencia de Él. Ahora obviamente yo dependencia de Él no era quedarme con mi esposa en la casa esperando que me llovieran billetes de arriba, sino que tenía que salir a trabajar y que Él iba a proveer la gente que me iba a comprar las telas que yo vendía, y Él se iba a ocupar de que ese dinero rindiera siempre y cuando yo tuviera una cuenta con Él. Y eso fue fuerte para mí. De ahí yo entiendo eso, el valor espiritual que tiene cuando la gente dice, yo quiero servirle a Dios con todo, pero dejan las finanzas afuera. Entonces con todo es con finanzas y todo, po. Eso es dependencia de él, creerle a él, po.
Pero nosotros vivimos una linda experiencia. Yo le digo a mi esposa, por lo menos cuando yo cumpla 45 años casado, que llevamos 42, quiero volver allá. No irme, sino quiero ir de visita. De hecho, le pregunté dónde era la calle que estábamos. Obrero. Y en el barrio obrero, en la calle 15 proyectada con Alberdi. Y se me dice, ¿cómo te acordáis? En mi vida de recién casado, bueno, me acordaba dónde vivía. Yo, pues, entiendo, son cuestiones mías que yo tengo ciertas memorias para mí que son importantes. Porque fue un tiempo hermoso donde le doy gracias a Dios porque a quien puso a mi lado, y yo soy bendecido tiempo presente con la vida de mi señora, que no sé qué sería de mí si no fuera por ella, por Dios y por ella, por supuesto, que soportó a este imberbe, a este sin experiencia, porque de verdad, pues una frase cliché todos dicen, pero nadie te enseñó cómo iba a hacer. No, pues nadie, pues. Menos en ese tiempo, porque por lo menos ahora alguien se va a casar, yo digo, hermano, venga unas 3 sesiones con nosotros, vamos a decirle ciertas cosas, pero en ese tiempo nadie te dijo nada, pues. Entonces uno se la tuvo que arreglar así, porque las esposas vienen sin manual, ¿cachai? Entonces, además yo como soy como mi personal, yo no leo manuales, pues yo compro una cuestión y el manual lo tiro al lado y yo miro como, no, esta cuestión para acá, esto para acá, y, y así fue para nosotros, pero, o sea, y si tú volvieras a nacer, ¿volvería a pololear con la misma persona? Sí, con la única persona. Con las demás no están todas borras. Volvería a viajar 3.000 kilómetros, siendo que lo más que había salido de su tierra eran 130. Sí, volvería a viajar 3.000 kilómetros. Y lo volvería a hacer 1.001 vez. Pero no cometería los mismos errores. O sea, me comería de inmediato el charquicán y pediría segundo plato de repetición. No sé. No sé si lo comería ahí segunda vez. Sí, sí. Es rico. No, yo creo que te comería yo un plato. Eso. Sí, me como un Eso plato, nomás, pero no no repetición, lo no. asqueo ni nada, No, pero pues no. sí me doy cuenta que es rico, Está tiene que bien. ver con las Está verduras y todas bien. esas cosas, pero más, yo creo que era más una maña psicológica nomás, el no comer ciertas cuestiones, pero como digo, uno es novato, pues. No podías cometer ese error, po. Sí, porque hay personas que, por ejemplo, le gustan las humitas, pero no le gusta el choclo. Claro, claro. Oye, ya, ¿qué aprendiste tú en estos 40 años de matrimonio? O sea, con respecto a ese primer año, y lo mismo me pregunta para ti, y cerramos con una conclusión. ¿Qué aprendí en a conocerlo? Lo fui conociendo. Lo primero que uno tiene que hacer es conocer al que está al lado y tenerle paciencia. Y bueno, como nos amábamos, eso fue más fácil, ¿cierto? Así que eso, a conocerlo. Eso aprendí en el primer año. Yo creo que todos tendrían que aprender eso, a conocer al que está al lado, a retarlo cuando deja el baño abierto, cuando ¿cómo se llama? El cepillo de dientes lo deja donde no tiene que estar en el lavamanos, lo dejan en el lavamanos. Hay personas que lo dejan ahí, yo no estoy diciendo que el Héctor lo hace así, pero al primer año ahí va conociendo uno todo, que deja la ropa en el suelo, que la tiene que recoger, todas esas cosas uno va aprendiendo. Esos son más instructivos que nada, son cuestiones prácticas. Yo creo que hay cosas más importantes que esas, para mí. Pero por eso, es que eso es lo básico, eso Pues es lo sí, básico. Por eso que por la gente ejemplo, pelea. Oye, por el cepillo de dientes la gente pelea. Sí, yo sé Héctor. que pelea, pero yo peleé por Nosotros no otras peleamos, cosas. otra cosa. Y yo encuentro que también es tonto, pero yo lo hice. Pues voy a hablar de la experiencia mía, o sea, ni desordenar, ni las cosas en el suelo, nada de ella, porque ella era ordenadita, como la habían dejado a cargo en la casa. Pero sí yo me enojé con ella al momento de ser agresivo con ella, porque no comía. Porque Sí. no comía porque estaba embarazada del David. Y no comía, pero más encima tenía a su tía al lado que me alionaba, po.
tonto, porque yo tenía 20 años, entonces me decía, oye, no puede no comer, tiene 20 años, oblígala, tú soy mi marido. Entonces yo me enojaba con ella, po. Pero yo tenía que haber entendido, ella tiene asco, No podía comer. ella devuelve todo lo que come. ¿Entendí cómo no tenía los 2 dedos de frente? Bueno, que tengo como 40 dedos, pero para pensar que se sentía mal porque no tenía ganas de comer. Pues, no es porque no quisiera comer, pero uno, entonces yo entendí, no exijas a otro, si no lo conoces. Si no sabes lo que pasa, antes de exigir, ponte en el lugar de. Pero eso lo aprendí con vivencia, no en un manual, no leyéndolo. Claro. O sea, yo no he leído ningún libro que me diga eso. Pues a lo mejor hay un libro de psicología que lo diga, pero yo lo aprendí en la vida, entonces yo no puedo exigirle. Y ahora de viejo yo no le exijo nada a nadie si no lo conozco, si no puede darlo. ¿Entendí? Y un hermano que te dice, pastor, por favor, a mí no me ponga una lectura bíblica, yo no me paro frente a él y digo, hermano, usted hace la lectura bíblica, yo lo pongo en disciplina, en los pulsos de la iglesia, porque usted tiene que obedecerme. No, porque yo tengo que conocer. Por alguna razón no quiere hacer ¿me entendí? Pero en ese tiempo uno no, pues, y partiendo de casa, pues, o sea, ¿cómo enojarme al estado de ya ser casi violento? Decir, no, pues tenéis que comer, pues. El cabro chico va a salir raquítico, después capaz que sea comediante cuando crezca, ¿cachai? Y eso yo aprendo eso, ¿cachai? Sí, pues. Que yo hice exigencia y pedí cosas que no debería haber pedido, ni exigido cosas que no debería haber exigido, porque no estaban en su... Si yo me hubiera interesado, decir de verdad, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Por qué no querés comer? Decía, porque no me gusta. No, pues no era porque no me gustaba, o sea, era todo que no podía comer y era un estado, o sea, nosotros nos quedamos embarazados, entonces, pero ella complicaba con su, y recién estábamos comenzando, pero fue un comienzo tan lindo que yo quisiera, solo me imagino yo porque no tengo los recursos, me imagino en 3 años más, tomarla de la mano allá donde nos bajamos de la micro, en el barrio obrero 18, caminar por 15 proyectadas, llegar al Verdi, caminar hacia abajo, por donde íbamos a caminar, y nuestra prima Evelyn. ¿La Evelyn o la Daisy? No, pero la Evelyn, la que andaba en patines. La Evelyn, la que andaba en patines, mientras nosotros caminábamos y ella en patines, se devolvía, porque era un bandejón ancho, todavía me acuerdo. La Daisy también andaba en patines. Y estar ahí, caminar por esas calles sin la preocupación de ese tiempo, sin el estrés de ese tiempo. Pero sería bonito para mí poder repetir eso después de 40 y tantos años. O sea, ténganle fe al matrimonio. Sí, se puede. Les pedimos que se suscriban, que le den like. Sí. Que nos acompañen en esta travesía de tantos años. En alguna de estas vivencias ustedes están. Y queremos compartirlas con ustedes. Esta y muchos más. Así síganos. Bendiciones. Muchas bendiciones. Denle like. ¿Ya va?